por pura gracia. Dice allá en Tito 1, del 1 al 4, voy a leer estos versículos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Voy a hacer un énfasis en el pedacito que dice del versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, y voy a hacer el énfasis, que no miente. Dios no miente. Usted me dirá, ¿y por qué por allá dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Pero después salvó a Nínive. Y bueno, eso ya es otra discusión teológica más larga, ¿verdad? Y se arrepintió Dios de hacer al hombre. Entonces usted empieza como a cuestionar si Dios dice verdad o no dice verdad. Pero ustedes tienen que mirar son los contextos. Hay un versículo de esos que son así polémicos. Dice, el Dios que le da la victoria a Israel, o aquel que es la gloria de Israel, siempre cumple su palabra. No cambia de opinión como lo hace la gente. Entonces fíjense, de acuerdo a su palabra, porque a veces lo que hay que mirar son los contextos de por qué Dios dijo eso. O por qué el escritor dijo que se arrepintió. Pero es que Dios no quiere la muerte del pecador. Así dice la Biblia, ¿verdad? Yo no quiero, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del pecador. Así que, si el pecador se arrepiente, ¿verdad? Yo le paso por alto el pecado. Ahora, si el justo, confiado en su propia justicia, se aparta, entonces morirá por su pecado. Fíjense que eso suena mejor. Porque no es que Dios se arrepienta de lo que dice, sino que muchas veces habla bajo ciertas condiciones. Entonces, de acuerdo a la condición en que habla, ¿verdad? Porque si Él me dice que si yo me arrepiento, Él me perdona, porque eso fue lo que Él dijo. Ahora, si me dice que después de haberme perdonado y yo me aparto confiado en que ya me perdonó, entonces, y vuelvo a caer en el pecado, ¿qué pasa? Que me muero. Las otras justicias se quedaron atrás. Yo debo perseverar. ¿Verdad? Debo perseverar. Mire, aquí lo dice. Primero a los Corintios 15. Lo dice bonito. Dice qué es el Evangelio y cómo hay que creerlo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Fíjense toda la lista que nos da, ¿verdad? El evangelio que os he predicado, dice, en el cual también recibisteis, pero no solo hay que recibirlo. También dice, en el cual también perseveráis. Pero también dice, por el cual si retenéis, o sea, hay que retenerlo. ¿Verdad? La palabra que se os ha predicado, por la cual sois salvos. Y entonces vuelve y les dice, si no creísteis en vano. Entonces, ¿a qué se lo estoy repitiendo? El evangelio se predica y usted lo recibe. Pero también tiene que perseverar en él. Pero también tiene que retener la palabra que se le predica. Pero también tiene que no haber creído en vano. Porque si no la recibe, hay un problema. Si no persevera en ella, hay otro problema. Porque un hombre, hay una anécdota de un hombre que vendió todas sus cosas y compró una piedra preciosa.
y se regresó en barco. Eso fue por allá, por el oriente, y se regresó en barco. Venía para América. Y para disfrutar más de cómo tener esa posesión, se vino en barco, que se demora más, ¿verdad? Se puede demorar como un mes en el barco en que cogió. Pero si hubiera venido en avión, eran por ahí 20 horas. Pero en barco se iba a echar como un mes. Pero es que él quería disfrutar el tener esa piedra en la mano. Y entonces cuando ya venía llegando al puerto, empezó a tirarla hacia arriba. Hacía así. Usted sabe que antes había un jueguito, yo no sé si por acá lo jugaban, que decía, oh, va sin moverme, ¿verdad? Y daban vueltas y hacían así, y uno tiraba una cosa. Y se metió un palito en la boca y tiraba para arriba. Bueno, él venía jugando eso. Y le decían, vea señor, no juegue con esa piedra que vale mucho. Él seguía jugando. Y se le cayó. Y el barco en la mesa de arriba tenía un hueco, una claraboya. Y por ahí corrió y se le fue al mar. Llegando, hermano. Todavía están tratando de consolarlo. No juegue con la salvación. Entonces, Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. A nosotros nos sirve que Dios sea así, porque Dios es inmutable, eso es una cualidad que Él tiene, ¿verdad? Y parte de un principio, que Él es la verdad. Porque Jesucristo dijo, yo soy la verdad. O sea que la verdad es una persona. Porque Jesucristo lo dijo en forma absoluta, yo soy la verdad. La verdad personificada, manifestada. Eso es algo absoluto. Lo que pasa es que la filosofía actual dice que no hay nada absoluto. ¿Y sabe para qué? Para quitar a Dios de en medio. Y cuando quita a Dios de en medio, no tiene necesidad de arrepentirse, ni de bautizarse, ni de convertirse. Y puede andar como le da la gana, porque cree que no lo van a llamar a cuenta por sus pecados. Pero fíjese que la historia comienza desde Génesis, capítulo 2. Que es a lo que me voy a referir primeramente. Dios le dijo al primer hombre, después de haberlo puesto en el Edén, para que lo labrara y lo guardase, porque Dios no hizo al hombre vago, lo hizo para que trabajara. Y desde el principio que lo puso en el Edén, lo mejor del paraíso que Él hizo, de la creación que Él hizo. Vea, como Padre, Dios es excelente. Es responsable, porque creó todas las cosas y después hizo al hombre y lo puso a administrarlas. Y entonces dice que lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. Eso es el capítulo 2, versículo 15. Y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Y por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces fíjese, porque a veces no le creemos a Dios, que desde el principio está diciendo las cosas bien claritas, ¿verdad? Porque es que después de Dios decir algo, entonces viene el diablo o viene algún predicador famoso y te dice otra cosa. Pero mira, aquí está la suma de sus palabras. Aquí. Salmo 119 dice, la suma de tus palabras es la verdad. Y a mí me gusta esa versión que tengo aquí en las manos, porque dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Hay otras versiones que dicen que Él era la palabra, en el principio era la palabra, pero acá dice el verbo. ¿Y en qué se diferencia? En que el verbo es la principal palabra de cualquier idioma o dialecto. Por eso me gusta más el verbo, porque es el principal. Aquí Dios es lo principal. Por eso aquí estamos, por eso hemos crecido. Y le digo que yo he comenzado obras también, yo estuve hasta en las misiones extranjeras y había cultos en que estaba solo, otros que estaba mi esposa y mis 2 niños que eran pequeñitos. Y la gente pasaba y me miraba y así. Y en una ocasión cuando comencé, sí, ahí sí estaba solito porque no me había casado. Yo duré 3 años soltero de pastor. Y entonces yo comenzaba el culto. Vamos a darle gloria a Dios. Comencemos este culto en el nombre de Jesucristo. Estamos contentos. Y la gente pasaba y como me veía solo, así que está loco. Parecía una locura, ¿verdad? Que un hombre solo allí estuviera tan contento. Pero es que no estaba solo. Ahí había alguien. Uno que no miente y que había dicho: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Y de eso sí estoy convencido yo. Y entonces cuando Él dice: no es bueno que el hombre esté solo, es que no es bueno que esté solo. Porque algunos se justifican para no casarse, ¿verdad? Dice: no, es que yo solo me las arreglo. Pero Dios dice que no es bueno, que no te las puedes arreglar solo. Yo le creo más a Dios que a ti. Porque entre otras cosas, fíjese que enseguida le pongo el otro versículo. Dice que muchos en los últimos tiempos apostatarán de la fe porque escucharán doctrinas de demonios. ¿Y en qué consiste esa doctrina de demonios? Dice que prohibirán casarse. Entonces, hermano, no, eso es lo que dice la Biblia. ¿A quién le cree usted? Porque el primer hombre, el gran problema en el que nos metió el primer hombre fue por eso. Porque Dios dijo: el día que tú te comas la frutica esa del arbolito ese que está en el centro del huerto, tú te vas a morir. Y viene más atrás el diablo y dice: mentira, Dios es un mentiroso, tú no te vas a morir, cómete eso, cómetelo, que no te vas a morir. Está diciendo que Dios es mentiroso. Usted: hermano, pero ahí no dice que Dios es mentiroso. Sí, se infiere. Porque el diablo le está diciendo: no te vas a morir. ¿Qué está diciendo? Mentira de Dios. Pero resulta que aquí leemos, por eso me gusta ese versículo, que Dios no miente. ¿Y sabe cómo se conoce un pecador? Por el plan exequial. En este tiempo se conoce por el plan exequial. Antes se conocía porque los viejos de antes compraban el cajón y lo ponían en una esquina de la casa. Y lo prestaban hasta 4, 5, 6 veces y con eso creía que alejaban a la muerte por un rato. Pero llegaba el día en que de tanto prestarlo le tocaba usarlo al dueño. Hay algo que dice que en las ciudades del país, en los pueblos más chiquitos del país o de cualquier país o ciudad, está habitado por pecadores. ¿Y sabe qué es? El cementerio. El cementerio es el que da testimonio que todos nacimos en pecado, ¿verdad? Para no decirle pecadores a ustedes. Entonces, todos nacimos en pecados. Y está establecido que los hombres mueran una vez, una sola vez, porque hay quienes enseñan que el hombre muere varias veces y reencarna y todo eso. Pero la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después viene un juicio. ¿Y nos seguimos muriendo o no nos estamos muriendo? Todos los días nos morimos.
Por ahí dijeron un versículo y que cada día el hombre externo se desgasta, o sea, se muere. Se le mueren un montón de células y empiezan a rejuvenecerse otras. Pero llega el día en que dejaron de rejuvenecerse. Así te operes y te hagas cirugía plástica 50 veces, te vas a poner viejo. Y así el Señor te sane 50 veces, a las 51 te mueres. ¿Sí o no? Entonces, ¿Dios dice verdad o no le dijo verdad al primer hombre? Dios no miente. Dios no miente. Y se lo dijo anticipadamente. Así que el hombre hizo mal negocio. Mal negocio. El primer hombre fue un mal administrador. No sabía negociar. Porque esto de la salvación también es un negocio. Sí, un solo amén, pero lo que pasa es que la palabra negocio significa muchas cosas. No es solo poner un tenderete. Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Verdad? Entonces, eso quiere decir que la salvación también es un negocio, el negocio de Dios. Que no es lo mismo que poner un abasto, ¿no? Esto es otra cosa. Fíjese que aquí no se usó ni oro ni plata. ¿Verdad? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos últimos tiempos. Es un negocio que no se usa dinero. Y por eso, aquí tenemos que lo que Dios le dijo. El primer hombre no creyó. No creyó. Y por eso el principal pecado o el pecado sigue siendo no creerle a Dios. De hecho, lo primero que ocurre cuando usted llega a esta iglesia y escucha la palabra, es que usted lo invitamos a que crea. ¿Verdad? Porque lo que se dice del Espíritu Santo, que es la manifestación o el modo que Dios usa para administrar a la iglesia en este tiempo, es que cuando Él venga, dice, convencerá de pecado. ¿Y por qué de pecado? Ahí mismo lo dice, porque no creéis en mí. Entonces el pecado es no creerle a Dios. Es no creerle a Dios. Pero gracias a Dios que aquí habemos por 42 años unas personas que le hemos creído a Dios. Y por eso estamos aquí, porque le hemos creído a Dios. Y no importa, cambian un pastor, ponen otro, se va el que está y vendrá otro. Y eso es lo normal, ¿verdad? Y uno se encariña y lo aprovecha hasta donde puede, para después no estar llorando cuando se vaya. Porque eso es como el que se le muere el papá y entonces dice, agárrenme que me voy a tirar en el cajón. Y tú, eso es mentira, que se va a tirar ni que nada, es para que lo vean. Nadie se tira en el cajón de nadie, por mucho que lo quiera. Pero eso decían unos muchachos que eran más irrespetuosos. Por eso yo no se los creí. Al viejito le dieron 5 infartos porque ellos hicieron que les dieran 5 infartos. Y después cuando lo iban a enterrar y que, ¡ay, que nos tiramos en el cajón! ¿Quién le va a creer eso? Pero cuando Dios dice algo hay que creerle. Porque Dios no miente. Dios no miente. Bendito sea el Señor. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Fíjese. Porque como le estoy hablando del modo Espíritu Santo, alguno me puede decir, vio que ya metió a otro. No, es el mismo. Porque Dios es Espíritu. Y es el único Espíritu. ¿Verdad? Un cuerpo y un espíritu, Efesios 4:6. Un cuerpo y un espíritu. Un Dios y Padre.
O sea, es Dios y es Padre. ¿Cierto? Un Señor, una fe, un bautismo. Aquí todo es uno, único. Porque Dios es único. Por eso Jesucristo, que es Dios, dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo dijo: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Usted lo cree? Entonces no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque si Él dijo eso, es verdad. Les voy a preparar un lugar. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Y por qué? Porque Dios no miente. Así que el hombre pecó. Regresémonos otra vez. A mí me gusta regresarme y volver hasta que termino. Esa es la forma que Dios me dio a mí. Entonces, qué interesante es que el primer hombre no le creyó a Dios. Pero Dios, cuando él se equivocó y no le creyó, ya tenía una solución. Porque Dios siempre tiene una solución. Porque como todo hombre es mentiroso, ese es el gran problema del hombre, que es mentiroso. Por eso a nosotros nos dice la Biblia: no os mintáis los unos a los otros. ¿Verdad? Hermano, es que yo no quería. Bueno, es que a veces uno dice mentiras aunque no quiera. Porque no es consciente de que está sobre la tierra. Dice: mejor es que no prometas a que prometas y después no cumplas. Porque Dios está en el cielo y tú estás sobre la tierra. Por tanto, tú después no le podrás sacar una excusa al ángel y vas a decirle: es que yo no sabía. Tú sí sabes. Tú sí sabes que no eres Dios. ¿Verdad? Entonces yo no soy Dios. Yo apurado soy pastor. Porque se lo dije. Apurado porque por pura gracia soy lo que soy. Entonces, el primer hombre no creyó y nos vendió a todos al pecado, porque fuimos encerrados bajo una condición de pecado. No es que nuestra naturaleza sea pecaminosa, no. Porque a nosotros no nos hicieron en pecado. A nosotros nos hizo en el principio Dios, nos creó Dios. El pecado no fue el nuestro primeramente. El primero que pecó fue el diablo. Y eso es un misterio. ¿Verdad? Que de pronto nos lo diga el Señor cuando lo veamos, si creemos que lo vamos a ver. Porque a alguien de otra doctrina, un día que me preguntó: ¿y usted qué es lo que cree? Yo: no, yo creo que Jesucristo viene por mí. ¿Y cómo es eso? Y yo: no, sí, un día nos va a arrebatar y nos va a llevar así para el cielo. Y entonces me dijo la muchacha, era muy simpática por cierto, porque otras doctrinas vienen así bien bonitas para que uno, ya sabe. Entonces me dijo: ironía. Y dije: ya te veré. Y le digo: no me verás porque tú no crees en eso. No me verá porque no cree en eso. Yo sí lo creo. El problema es que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto se demora usted en abrir y cerrar los ojos? Eso no se demora ni un segundo. En un segundo a usted y a mí nos van a arrebatar. Así que eso no se va a ver, sino el que lo cree es el que va a participar. Bueno, a raíz de que el primer hombre nos vendió de balde, Dios dijo: los voy a rescatar de balde. Pero no porque no tenga un precio, sí tiene un precio, pero nosotros no lo podíamos pagar. Así que le tocó a él pagarlo. Pero para poder pagarlo se tenía que identificar con nosotros. Y entonces Dios se identificó con nosotros. Dios estaba en Cristo. ¿Y qué hacía Dios en Cristo? Dice: reconciliando no con otros, sino consigo mismo al hombre, sin tenerle en cuenta sus pecados. O sea, nos pasó por alto el pecado y nos reconcilió con él.
Eso es hermoso. Porque esa doctrina entonces nos pasó a nosotros, ¿verdad? Porque es como si Dios rogase ahora por medio nuestro. Reconciliados con Dios. Y por eso yo también estoy diciendo, reconcíliese, amigo que está visitándonos, reconcíliese con Dios. Hermano que está por ahí bravo con otro, reconcíliese con Dios. Vea que mire la mesa. Si usted viene aquí, a Dios, ese es otro principio, dice, no es rey. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso volverá a recoger. Entonces usted tiene que venir a esta mesa reconciliado. Porque lo primero que hizo Dios fue prometernos. ¿Qué cosa? Que Él mismo vendría y nos salvaría. ¿Verdad? Isaías 35. Yo lo puedo leer, todavía tengo tiempo. Lo voy a leer aquí rapidito. Es bueno leerlo, yo me lo sé de memoria, pero mejor lo leo. El primer misionero nos decía, sean humildes, lean la Biblia. Así nos decía. Yo me crié donde él estuvo 30 años. Entonces, yo todavía alcancé a conocerlo. Dice, se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Imagínense, por eso es que florecerá. El desierto florece si ve la gloria de Dios. Por eso aquí comenzaron una obra, así como yo también estuve por allá, que les decía que estaba solo y me hacían así, ¿verdad? Pero vaya hoy y miren, un pueblo que es maluco todavía, no tiene ni las calles pavimentadas, todas erosionadas. La última vez que fui me dio susto, ese pueblo sí es feo. Y es que después de vivir aquí en Medellín, ese pueblo se ve más feo. Esta es una ciudad que ha competido por la mejor del mundo, entonces es bonita. Es decir, me voy yo a ese pueblo que no tiene calles pavimentadas, todas erosionadas, se veían feas. Eso es como si usted va a Estados Unidos y después ve la ciudad chiquita, porque si ve avenidas de 11 carriles para allá y 11 para acá y ve después las de aquí de 3 carriles, estas se ven chiquitas. Si nunca ha salido de aquí, usted ve esa, para cruzar esos 3 carriles, eso es grande. Y no me diga que no, porque cuando yo estaba en ese pueblecito y salía a mi ciudad, que es Barranquilla, para cruzar yo estaba asustado, porque allá lo que habían era vacas, no, ni carros habían. Así es. Y por eso lo conocen los ladrones a uno, porque uno va como asustado a cruzar la calle y dice, este no es de aquí. Entonces el desierto ve la gloria de Dios y florece. Decid a los de corazón esforzados, a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Y de qué nos iba a salvar? De la muerte, del pecado, de la condenación eterna. Dios mismo vendrá a salvarnos. Esa era la consigna de los antiguos. Dios mismo vendrá. Inclusive el mismo Job decía, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Y quién le había predicado a él? Él tenía una esperanza. Yo sé que mi Redentor vive, que estos mis ojos los han de ver, y que aún en mi carne consumida por el gusano yo he de ver a Dios. Oh, si hubiera un elocuente mediador que le contara al hombre, que se lo dijera, para que él comprendiera cómo Dios es capaz de librarlo de la muerte. Es que Dios mismo vino. Allá en Deuteronomio 18:15 hay una promesa. Hay una promesa. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis
conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Fíjese que es Dios el que está hablando allí. Porque ellos, cuando Dios vino a visitarlos, Moisés le dijo: Dios nos viene a visitar. Lo primero que tienen que hacer es bañarse. A Dios no le gustan los malos olores. Así es. Así que cuando vaya a presentar a Dios, báñese. Échese buen perfume. El sumo sacerdote tenía un perfume especial, se lo inventó Dios, porque a Dios le gusta oler el buen olor. Y por eso era que no lo mataba, porque cuando él entraba al lugar santísimo le pegaba el olor ese, y ya él sabía que traían el reemplazo del pecador. Olía a vida, a reconciliación, ¿verdad? Y cuando veía la sangre en el propiciatorio, le perdonaba el pecado al pueblo por un año. Se lo cubría por un año. Pero ese sacrificio de toros, de machos cabríos, le cansó al Señor porque se volvió mecánico. Le llegó a decir: el temor de este pueblo es solo un mandamiento de hombres. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y entonces, como sacrificio y ofrendas por el pecado no te agradaron. Me preparaste cuerpo y vine, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita esto primero y establece esto último. Y en esa voluntad dice: somos santificados. Bendito sea el Señor. Entonces aquí está prometiendo Dios por medio de Moisés, por medio de Isaías, en la ley, en los profetas, está prometiendo que vendría Él mismo a salvarnos. Y Dios no miente. Dios no miente. Que alguno no lo entienda o no se le revele, no quiere decir que no es verdad lo que Él estaba diciendo. Él está prometiendo que habría uno que hablaría en su nombre y que no hablaría lo que le daba la gana, sino las palabras de Dios. Y eso los antiguos no lo entendieron. Por eso la Biblia dice: en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, ¿verdad? El mundo por Él fue hecho. A los suyos, o sea, al mundo que Él hizo, vino. Los suyos, su pueblo, no le recibieron. Pero entonces dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado autoridad, potestad, de ser hechos, llamados hijos de Dios. Y si hijos de Dios, herederos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que ahora mismo nosotros somos dueños de todo. Todo es nuestro, dice el apóstol Pablo. Todo es nuestro. Por eso nada nos puede separar del amor de Dios. Sean principados, sean potestades, ángeles, lo que sea, ni el diablo, porque el diablo también es un ángel, una cosa creada. Dice: no hay ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios. Así que si usted se separe porque usted quiere, si usted se aparte porque usted quiere, no porque Dios quiera, porque Dios no le ha quitado la voluntad a nadie. Usted vino aquí voluntariamente. Y si no está contento, algún día se irá. Porque el que no está contento con la esposa la cambia, ¿verdad? Termina adulterando. Porque no está contento. ¿Y quién le escogió la esposa? De usted mismo. Nadie se la escogió, y si se casó por recomendación, hizo mal. A mí me decían: y te vas a meter con esa muchacha, tú puedes esperar algo mejor. Y a ella le decían los amigos, no eran los enemigos, los amigos. A ella le decían que te vas a casar con ese hombre que tiene la cara tan seria. Ese hombre tiene que ser bravo, feo.
Esos eran los amigos, ¿qué tal los enemigos? Y por eso Dios no le escoge la esposa ni el cónyuge a nadie, porque al primer hombre se la escogió y le echó la culpa. Cuando pecó, le echó la culpa a Dios. ¿O no? ¿Qué hiciste, hombre? Dice, la mujer que me diste. Y dice, no. Y a la mujer, oh mujer, ¿qué hiciste? ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente. Y a la serpiente ni le preguntaron, porque quién sabe qué hubiera dicho. Padre de mentira, imagínense. Hubiera inventado cualquier cosa. Entonces por eso cada uno escoge, y por eso está contento. Yo estoy contento con lo que yo escogí. ¿Y usted está contento con lo que usted escogió? Eso es bueno. Y usted ha creído en el Señor, esté contento aquí. Eso no importa que haya hermanos nuestros que se porten un poquito mal. Porque algunos son difíciles. ¿Ah? ¿Cierto? Una vez un peladito tenía aquí un letrero y que Dios me cuida. Y un anciano le dijo, caramba muchacho, la tareita de Dios cuidarte a ti. ¿Por qué ser un muchacho malo? Que Dios sí se embarcó cuidándote a ti. Porque aquí decía, Dios me cuida, pero era malísimo. Pero fíjese, Dios es tan bueno. ¿Verdad? Entonces, mire lo que dice acá. Mire lo que dice acá. En San Juan. En San Juan, creo que es en el capítulo 12. Vamos a ver si es verdad. Por aquí debo tenerlo. Ya leímos el 44 y el 45. Dice, yo la luz, dice el 46, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado, ¿cómo? Por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Allá en Deuteronomio 18 dice eso. Y un profeta como tú les voy a levantar. Y él no hablará de su propia cuenta. Él hablará mis palabras. Él hablará en mi nombre. Por eso Jesús cada vez que habla usted lo oye diciendo la forma en que habla. Y usted dice, ¿y será que es otro? No, no es otro. Es que está haciendo el papel de hijo. Está en modo hijo. Eso no debería serle extraño a esta generación que tiene un teléfono que tiene como 50 modos. ¿Cierto? Modo temblón, modo gritón, modo rintón. Un montón de modos. ¿Y cuántos celulares? Vea este que tiene los jugueticos toditos, mire. Este tiene varios modos. Modo avión, modo silencio, porque no es lo mismo. Modo silencio es uno y modo avión es otro. Y modo que habla y modo hasta que él solo se presenta. Y yo le digo una cosa y él me contesta. Ahorita estaba averiguando una palabra aquí que no encontraba el versículo aquí de carrera. Entonces yo le hablé y él me dijo, está en tal parte el versículo. Él me dijo. Porque es que el hermano Google sabe bastante. No sabe hasta de Biblia. ¿O no? ¿Y cuántos celulares ve usted aquí? Uno solo y tiene varios modos. Entonces Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres de muchas maneras en otro tiempo, ahora nos ha hablado en el modo hijo. Y en el modo hijo dejó de ser quien es
No, dice el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, por medio del sacrificio de sí mismo, nos dio la salvación. Entonces por eso creemos que Dios estaba en Cristo, ¿verdad? Y se lo digo de otra manera, así rapidito también. Yo no sé a qué hora almuerzan ustedes, pero apenas voy por la mitad, vamos a ver. Y entonces, yo soy padre. ¿Y por qué soy yo padre? Porque tengo hijos. Por aquí estuvo el hijo mío predicando el otro día. Él es pastor. Está esperando que le den una congregación por ahí. Entonces, sí, porque estaba en el extranjero sirviendo. Y él es pastor. Entonces, el consistorio le dijo, espere. Entonces, qué bueno es. Él vino por aquí, pero por eso es que usted sabe que yo soy padre, porque tengo un hijo. Pero yo también soy hijo. ¿Y por qué? Porque tengo padre. Yo no nací de mi cuenta, ni salí por generación espontánea, ni porque el Big Bang explotó. No, yo tengo padres. Yo salí de alguna parte, de unos padres, ¿verdad? Y tengo varios títulos. Antes de salir a la obra me gradué en mecánica. Fui a la universidad y me dijeron que yo era fotógrafo. Y después renuncié a la carrera efectiva que iba a coger porque Dios me llamó y me dijo, dame esa universidad. Y yo se la di. Y dejé por lo pronto de esos títulos. Entonces yo puedo decir que yo soy mecánico. Pero ya no soy mecánico, fíjese. Ahora soy pastor. Bueno, ahora yo le voy a decir una cosa para no darme tanto bombo, ¿verdad? Entonces, como padre, ¿cómo es mi nombre? Ustedes lo oyeron ahorita mi nombre. ¿Cómo es mi nombre como padre? Fernando Sierra Santiago. Hay que decirlo completico, decía mi abuelo. Y como hijo, ¿cómo es mi nombre? Fernando Sierra Santiago. ¿Y el que era mecánico, cómo se llamaba? Fernando Sierra Santiago. ¿Y el que es pastor, cómo se llama? Bueno, fíjate, yo soy padre, hijo, mecánico, pastor. ¿Y cuántos ven ustedes aquí? Uno. Entonces, qué extraño es que Dios, que es único, de diferentes modos, nos quiera hablar. Para eso se hizo hombre. Y mire lo que dice Romanos 15. Romanos 15 dice, digo pues que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Romanos 15, 7 y 8 y 9. Entonces fíjese para qué vino Cristo, para qué Dios se manifestó en carne. Dios prometió manifestarse en carne y un día una virgen no sabía por qué estaba encinta. El ángel se le apareció y le dijo, salve muy favorecida, bendita tú entre las mujeres. ¿Y por qué me saludas así? Bendito el fruto de tu vientre. Y yo nunca me he acostado con un hombre. ¿Cómo es ese saludo? Y entonces él le explicó. Dice, es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra. El poder del Altísimo te cubrirá, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Dios Altísimo. Entonces ahí dice, ¿por qué a Jesús le dicen Hijo de Dios? Porque nació ¿de quién? Del Espíritu Santo. O sea, eso se lo dijeron a José, porque lo que dije ya está en Lucas capítulo 1, ¿verdad? Del 35 para adelante. Y ahora vamos a Mateo 1. Y un hombre que era el novio de la Virgen, estaban desposados, o sea, tenían un compromiso, pero no como el de ahora. Porque ahora tener compromiso según el mundo es estar casado, eso no es matrimonio. El matrimonio tiene 3 connotaciones. Una civil, una religiosa y una biológica. Así que eso es lo que cree la iglesia. Así que tiene que ser completico. Primero es el religioso, y después, primero es el civil y después aquí el religioso. Y el biológico es después que salgas de aquí, no antes.
Así te lo diga el notario, porque los hombres dicen una cosa y Dios dice otra. Porque por eso es que después sales divorciándote, porque como no pasas por el raso de Dios, entonces comienzas mal. Y lo que comienza mal, decían los viejitos de antes, mal termina. Entonces comienza bien. Comienza bien. Así que fíjese usted que vamos por aquí, porque Dios dice una cosa y Dios dijo que vendría Él mismo a salvarnos. Y por eso fue que ellos se bañaron cuando se los prometió y se pusieron ropa nueva, ropa limpia. Pero el día que Dios se apareció a visitarlo, es que, hermano, Dios es todopoderoso. Dios tiene una presencia que no la resiste nadie. Entonces, el monte donde vino Dios a visitarlo empezó a temblar. Es como si un pie gigantesco le hubiera puesto hacia el monte así. Como yo soy mecánico, yo se lo puedo explicar así. Los motores diésel incendian por comprensión, no tienen chispa ni bujía, sino por la comprensión que el émbolo hace sobre la cámara de combustión. El combustible entra con oxígeno y la presión lo incendia. Y esa explosión produce que se mueva un eje y entonces las llantas toman fuerza y ahí va el carro. Así es. Entonces hágase cuenta que el pie de Dios así, que fuera como un pie gigantesco sobre el monte. El monte empezó a sentir el peso así y el monte empezó a quejarse porque empezó a chillar. Era el ruido como de una bocina que iba en aumento y ellos se les estaban rompiendo los tímpanos y de pronto hasta el cerebro. Y yo, no. Que Dios no nos hable así. Si es así, nos vamos a morir, que no nos visite. Porque también el monte, por la comprensión del pie, se incendió. Y como se incendió, empezó a partirse. Y caían grandes pedazos de roca, de piedra. Y esa gente salió corriendo y le dijo, es como si a Moisés le hubieran hecho así. Ve y habla tú con él, que nosotros nos vamos de aquí. Porque el mismo Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ustedes han leído eso en 42 años seguramente, ¿verdad? Estoy espantado y temblando. Entonces por eso Dios les dijo, yo les voy a levantar a un intermediario, a un mediador. ¿Y quién era ese mediador? Él mismo. Porque Timoteo dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Entonces, ¿Dios cumplió o no cumplió? Dios no miente, Dios cumplió su palabra. Dios dijo que se iba a manifestar y se manifestó. ¿Ah? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Manifestado en carne lo vieron los ángeles. ¿Cuándo lo vieron los ángeles? Cuando nació en un pesebre, no donde el mundo malo lo mandó, como dice un himno por ahí que está mal hecho. El mundo malo no lo mandó, Él escogió nacer en un pesebre. Eso lo dicen los profetas y la ley, ¿verdad? Entonces, Él escogió un pesebre. Cuando nació en un pesebre, los cielos se iluminaron. Los ángeles empezaron a cantar. Gloria a Dios en las alturas. ¿Y por qué decían gloria a Dios en las alturas? Porque estaban viendo al niñito allá en el pesebre. Paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Les queremos dar una buena noticia, porque es que iban a salir corriendo los pastores eso. Y espérense, no tengan miedo, les vamos a dar una buena noticia. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Es Cristo el Señor. Lo hallaréis acostado en un pesebre, envuelto en pañales. Dios no miente. Dios no miente. Entonces por eso cuando José iba a dejar a María porque se dio cuenta que estaba encinta, el Espíritu Santo se le apareció, el Señor le mandó un ángel. ¿Ah? José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ella concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto aconteció para que se cumpliese lo que dijo ¿quién? El Señor, no lo dijo el profeta, el Señor, por medio del profeta. Lea Mateo para que vea. El Señor, porque estamos hablando que el Señor no miente. Entonces, el Señor por medio del profeta le dijo, he aquí una virgen concebirá. Eso es un milagro. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emanuel, que traducido es
Jesús es el Salvador porque es Dios con nosotros. Entonces, ¿se cumplió lo que Dios dijo o no se cumplió? Así como se cumplió que el hombre se iba a morir si comía del fruto, también se cumplió que había un Salvador para ese hombre que no creyó. Y también prometió: en los últimos tiempos, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y los ancianos soñarán sueños. Vea, cuando uno se está poniendo viejo ya no sueña nada. Está soñando en el cajón. Sí, porque uno dice: ya tengo 70. Me faltan 10 porque la Biblia dice que es hasta 80. Y si vivo más de 80 son horas extras. ¿O no? Mi papá me decía eso a los 85 años. Me decía que, mijo, yo estoy en horas extras. Y no estaba enfermo. Y un día mi abuelo a los 90 le dijo al hermano Julio Ginás, que lo iba a buscar cuando era un muchacho, a su casa. Y le dijo: vea hermano, no me venga a buscar más. Yo no voy más a culto. Hombre, hermano, si yo lo sigo buscando con muchos años, ya le dije que no voy más. Y era porque ya se iba a morir. A lo poquito se murió. Ya no fue más. Está esperando el culto que vamos a hacer todos juntos allá arriba. Porque él se fue con una esperanza. Porque el que se lo prometió no miente. Así que por eso morir en Cristo es ganancia, porque algunos dicen: hermano, no hable de eso, que nos vamos a morir. No, sí, ¿por qué no? Si morir para nosotros es ganancia. Eso no quiere decir que usted se quiera morir. No, yo no me quiero morir todavía. Todavía me falta conocer como a 5 nietos que no han nacido. En su sano juicio nadie dice: me voy a morir. No, pero usted se va a morir. Concientícese de eso, porque si no va a sufrir. Claro. Entonces no quiere ponerse viejo. Y algunos viejos no se quieren parecer viejos, pero si esa es la honra suya, que es viejo. Juntamente conmigo. Dice: no, es que usted no se ve viejo. No, pero estoy viejo. Entonces, la promesa del Espíritu Santo, ¿es mentira o es verdad? Eso estaba prometido. Pero ¿y entonces por qué algunos en la iglesia dicen que eso, hermano, eso sí queda hablar en lengua? Eso era para el tiempo pasado. No, eso no era para el tiempo pasado. Dice: en los postreros días. ¿Y cuáles son los postreros días? Estos que estamos viviendo. Esto, lea la Biblia para que vea. No le voy a decir dónde está porque ya no me alcanza el tiempo. Pero en la Biblia dice: en los postreros días. ¿Y se cumplió o no se cumplió? Mire, una hermana se apartó y el pastor de ella me convidó, era amigo mío: acompáñame, Ferna, que vamos a visitar a esta hermana. Y fuimos. Y la hermana, llegamos y nos abrió, a duras penas nos abrió. Estaba molesta. ¿Y sabe qué le decía al pastor cuando el pastor le decía: hombre, la estamos esperando allá? Allá los hermanos la aman, allá la estiman. Y decía: mentira. Allá nadie me quiere, mentira. Hermana, mire que la iglesia de Dios la está esperando. Y son todos unos hipócritas y unos mentirosos. Esos que van a esa iglesia, mentirosos toditos. Pero mire, hermana, aquí está, mentira. Y todo era mentira. Y ya yo estaba fastidiado. Yo no decía nada porque a mí apenas me invitaron. Yo nada más le voy a decir como por 20, 25 minutos todo lo que le decía el pastor: mentira, hipócrita, falsos, todos unos faltones los que hay allá, mentirosos. Y entonces yo le: hermano, ¿yo puedo decir algo? Le dije: sí, claro, hermano, si para eso fue que te traje, para que me ayudara. Que esta hermanita es difícil. Y yo le dije: ¿usted recibió el Espíritu Santo? Y me dijo: sí. Y yo: mentirosa. ¿Cómo así que mentirosa? ¿Acaso fue usted el que la recibió? Usted no fue el que habló en lengua. Yo fui la que lo recibió. Yo sentí la presencia de Dios. Y cuando se oyó ella misma, se le empezaron a salir las lágrimas. Porque yo le dije: entonces todo allá no es mentira. Hay algo que es verdad. Y es que Dios prometió venir a morar a nuestros corazones. Y esa evidencia no me la quita nadie. ¿Y sabe para qué me dio su Espíritu Santo? Para que yo estuviera seguro que soy su hijo.
Porque cada vez que me arrodillo y hablo con Él, el Espíritu mismo le da testimonio a mi espíritu de que yo soy su hijo. Por eso es que tienes que recibirlo. No para que te oigan ni para que te vean brincar. No, es para tú tener la seguridad que tú eres hijo de Dios. Aún con fallas, aún con falencia, con lo que sea, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito el Señor. Así que el Espíritu Santo se derramó ese día de Pentecostés que ocurrió 50 días después de que Cristo fue crucificado. Ese es testimonio de que el sacrificio de Jesucristo fue acepto, ya no en el templo hecho por manos humanas, sino en el mismo cielo, en el lugar santísimo de allá arriba. Y como confirmación nos envió su Espíritu. ¿Ah? Y ese Espíritu nos dice, el Espíritu dice, ven. Y la novia, la iglesia dice, ven Señor Jesús. Y todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Así que esta mañana, hermano, Dios que no miente, que dijo que vendría otra vez, ¿usted cree que lo cumple o no lo cumple? Y aquí estamos para recordarlo con esa mesa, ¿verdad? Esa mesa nos recuerda y damos testimonio que es verdad lo que Él dijo. Porque Él dijo, no beberé más del fruto de la vid, sino cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Yo estoy esperando el día. Yo estoy esperando el día. En que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resuciten. Por eso yo le dije, Señor, el día que me muera, yo espero sonreírle a la muerte. Así le voy a expresar una sonrisa de satisfacción. ¿Y sabe por qué? Porque, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque el aguijón del pecado es la muerte. Pero sabe una cosa, que Jesucristo venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Dice, para librarnos del temor de la muerte a todos los que vivimos en otro tiempo cautivos a la voluntad de Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh, yo estoy esperando que Él venga. ¿Y sabe qué? Que Él viene. ¿Sabe por quién viene Él? Por los que le esperan. Por los que le esperan. Porque así como Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados, así también aparecerá por segunda vez, dice, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Póngase de pie, no lo voy a alargar más. Entonces, ¿será que el Señor viene y nos va a arrebatar y nos va a llevar con Él? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Les voy a preparar un lugar. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Pero como es así, voy a prepararles un lugar. Señor, no sabemos el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre, y se señaló Él, sino por mí. Muéstranos al Padre. Hombre, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoce. El que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Felipe. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Así que nosotros tenemos una ciudadanía que no es Medellín, ni es Barranquilla, ni es Colombia. Nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de nuestra humillación que se enferma, para que sea cual el cuerpo de la gloria suya, porque Él tiene poder para sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿Quiere usted decirle gracias, Dios mío, por tu verdad? Su verdad es que Él nos ama. Su verdad es que Él no quiere que nosotros muramos. Y aunque pasemos por el proceso de la muerte, la Biblia dice que un día los muertos en Cristo resucitarán primero.
De cierto os digo que todos los muertos que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Dios no miente. Si Dios dijo eso, es que lo va a cumplir. Un día, aunque usted esté en el sepulcro, se va a levantar del sepulcro. Y si usted está vivo, dice, no precederemos a los que durmieron en él. Seremos transformados y juntamente seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre. Dios no miente. ¿Quiere darle gracias a Dios?